¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento a nuestra clase de hoy. Anda, chicos, que se encuentren súper bien. Bueno, chicos, vamos a concluir lo que sería el capítulo número 1, revisando los últimos temas que nos faltan de revisar. ¿Sí? En este momento está iniciada la grabación de la clase, así que procedo a compartir la pantalla en este momento. Y listo. Entonces vamos a revisar, chicos, los últimos temas que nos faltan del capítulo 1 en el último subtema de este capítulo, que son las matrices elementales. Pero para entender de la mejor manera qué es una matriz elemental, vamos a adentrarnos un poquito en las definiciones anteriores. Anteriormente nosotros habíamos visto cómo sumar o multiplicar dos matrices. Ahora bien, no solamente podemos realizar operaciones con las matrices, sino que también podemos realizar operaciones tanto con filas como con columnas. Y a estas operaciones las conocemos con el nombre de operaciones elementales de fila. Ahora la pregunta es, profe, ¿y para qué me sirve una operación elemental de fila? Básicamente, como su mismo nombre lo dice, estas operaciones están aplicadas tanto a filas como a columnas. ¿Cuándo se sugiere utilizar operaciones de fila y cuándo operaciones de columna? Para las operaciones de fila, para resolver un sistema, para escalonar una matriz, para determinar si un conjunto es LI o LB. Y las operaciones con columnas solo con determinantes. ¿Sí? O sea, con determinantes un poquito más complejos. Por ejemplo, un determinante de 4 por 4, tenemos que utilizar de preferencia por columnas más que por filas. Y eso dependiendo también de qué tipo de determinante es, porque hay varios casos de los determinantes. Pero no vamos a ver todos los tipos, sino más bien cómo resolver un determinante utilizando estas operaciones. ¿Sí? Entonces, permítanme un segundo, chicos, por favor, que no me permite visualizar la pantalla. Un segundito, por favor. Uy, ya. En la anterior clase, además de haber visto las operaciones con matrices, esto ya es algo básico. ¿Cuándo podremos multiplicar dos matrices? ¿Qué condición o condiciones deben cumplir para multiplicar dos matrices? El número de columnas debe que ser igual al número de filas. ¿Pero de qué o qué? Es la El pregunta, número ¿de de, qué o qué? el número de columnas de la primera matriz debe que ser igual al número de filas de la segunda matriz por la cual se está multiplicando. Correcto. Número de columnas de la primera igual al número de filas de la segunda. Muy bien. ¿Tuvieron alguna dificultad antes de continuar? ¿Tuvieron alguna dificultad con relación a los ejercicios del deber? No sé, se estaban medios complicados, estaban fáciles, difíciles. O sea, no tuvieron dificultades, chicos, ¿cierto? Eso antes me olvidé de preguntar. ¿Tuvieron alguna dificultad o algo? No. La idea de estos ejercicios es que puedan repasar para las evaluaciones. Entonces, para el final del curso igual se les va a tomar una prueba que abarcaría todos los temas que hemos visto, absolutamente todo. Como ustedes no hemos hecho tantos ejercicios, pero por esa razón se ha tomado una clase, una única clase para lo que serían los ejercicios, una sola clase de ejercicios que serían los días sábados. Esa única clase vamos a tomarnos para para resolver ejercicios de los temas, resolver dudas, preguntas o inquietudes con relación a los temas que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Ya, chicos, que a ver, otra cosita más, a ver, algo más que se me pase por alto, creo que por mi parte creo que eso sería. A ver, algo más se me olvida, chicos, permítanme un segundo, porque algo más se me olvidó mencionarles. A ver, ya, esto. ¿Cuándo se dice que dos matrices conmutan? ¿Cuándo se dice que dos matrices conmutan, chicos?
Cuando no importa el orden en que se las multiplique, siempre da una misma matriz, o sea, una igual matriz. Perdón, por ahí ya dijeron. ¿Cuándo? Cuando no importa el orden en que se multipliquen las matrices, siempre da la misma matriz como resultado. Correcto. Exactamente. Es lo que va a suceder en este caso, chicos. Ya, me permiten, chicos, un segundo. Estoy teniendo un pequeño inconveniente con mi tablet. No me permite rayar, no me permite rayar. Denme 5 minutos, chicos, por favor. Hasta eso. Espérenme 5 minutos, no se vayan, por favor. 5 minutos, de chicos, por favor.
Bien, chicos, ahora sí, muchísimas gracias por la espera. Son pequeños contratiempos con mi lápiz óptico, pero bueno, ya lo pude resolver, ¿sí? Ahora sí les decía entonces que en la clase de hoy vamos a revisar lo que serían las operaciones elementales de fila. Pero básicamente, ¿qué son esas operaciones elementales de fila? Cuando hablamos de operaciones elementales de fila, ¿a qué creen que hacemos referencia, chicos? Cuando hablamos de operaciones elementales de fila, ¿a qué normalmente hacemos referencia? ¿Qué se les viene? Multiplicación. Ya, pues nos dicen multiplicación, muy bien. ¿Qué más puede ser? Tal vez cualquier operación que solo involucre a las filas, o sea, Perdón, se por tome ahí con estaba filas. hablando. Tal vez cualquier operación que se tome solo, o sea, filas con filas. Ya, correcto. Es justamente lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Es justamente eso, las operaciones elementales de fila. Y como ustedes mismos lo dijeron, operaciones pueden ser cualquiera, ¿sí? Con las matrices habíamos visto únicamente suma y producto, ¿verdad? Ahora resulta que cuando hablamos de operaciones elementales de fila, hacemos referencia justamente a las filas, ¿sí? Pero ¿cuáles son las operaciones elementales de fila que existen? Vamos a definir tres operaciones. Se definen E1, E2 y E3 operaciones elementales de fila aplicadas a una matriz de orden M por N. Primera operación, suma de filas. Para sumar dos filas, vamos a definir a una fila I y a una fila J. De tal manera que la suma de la fila I y la fila J va a ser una nueva fila que vamos a colocarla en una de las dos filas. Por ejemplo, les digo, realicen la siguiente operación elemental de fila. Fila 2 más fila 3 en fila 3. ¿Ya? Entonces voy a sumar la fila número 2 con la fila número 3 y colocarlo en la fila número 3. O también a su vez puede ser en la fila número 2. Cuando sumamos dos filas, podemos colocar en cualquiera de las dos filas que participan, más no en una tercera fila. ¿Sí? Siguiente operación, intercambio de filas. Intercambio de filas. Cuando hablamos de intercambio, quiere decir cambiar de lugar a dos filas. Y lo representamos de esta manera. Dice la fila I cambia en lugar de la fila J. Por ejemplo, les digo, la fila 2 intercambiamos con la fila 4. ¿Eso qué significa? Que la fila número 2 pasa en lugar de la fila 4 o viceversa. La fila 4 pasa en lugar de la fila 2. ¿Sí? Y por último, producto escalar fila. Cuando hablamos del producto de un escalar por una fila, ¿a qué hacemos referencia? Tomamos un escalar, mucha atención, del campo de los reales, a excepción del 0 y el 1. De tal manera que al multiplicar este escalar con una de las filas, la colocamos en dicha fila. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, multipliquen 5 veces a la fila 2. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar por 5 a todos los elementos de dicha fila. ¿Sí? Pero este alfa tomen en cuenta que debe ser distinto de 0 y distinto de 1. Ahora les pregunto algo. Si estas son las operaciones elementales de fila que existen o que puedo aplicar sobre una matriz, ¿por qué razón no existe la operación resta de filas? ¿Por qué creen o a qué se debería eso de que no puedo realizar una diferencia entre filas?
No cumple con la propiedad conmutativa de matrices. Correcto. Eso es todo. Básicamente porque no cumple la propiedad conmutativa. Las únicas operaciones que cumplen esa propiedad son la suma y el producto. Entonces, en el caso de las filas, no puedo restar. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, multiplicarle por un número negativo. Por ejemplo, les digo, menos 5 veces fila 2 más fila 3 en fila 2. Eso sí lo puedo hacer. Este escalar puede tomar el valor que ustedes deseen, por si acaso. Puede tomar cualquier valor real, excepto el 0 y el 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Vamos con un ejemplo. Definimos a la matriz A de 3 por 2. Y se definen las operaciones elementales de fila, ¿sí? E1 y E2. 5 veces fila 1 más fila 2 en fila 1 y fila 1 más fila 2 en fila 2. ¿Ya? Esas son las operaciones que voy a aplicar sobre esta matriz. ¿Cómo aplico? Primera operación que voy a aplicar sobre la matriz A. Para definir la operación elemental de fila, lo que vamos a obtener es una nueva matriz, ¿sí? Si yo le aplico una operación elemental de fila a una matriz, entonces voy a obtener otra matriz, ¿sí? Para definir la operación elemental de fila utilizamos el símbolo de equivalente, ¿sí? Pregunta del millón, ¿cuál es el símbolo de equivalencia? ¿O cómo definimos la equivalencia, chicos? Con 3 líneas. Sí. Ya, esa es equivalencia, correcto. En matemática esa es equivalencia lógica, pero cuando hablamos de matrices, Una doble flecha. no, todavía seguimos en equivalencia lógica. O sea, está muy bien, pero seguimos en equivalencia lógica. El guión que ¿Cómo se está llama, abajo. cómo se representa ese símbolo de equivalencia? El símbolo sería nada más que esta pequeña curva. Uy, perdón, no la... Ya, esto vamos a utilizar como equivalente. Cuando aplicamos operaciones elementales de fila, vamos a utilizar este símbolo de equivalente. O sea, las 3 rayitas horizontales, lo que sería el sí y solo sí, que es básicamente la doble implicación. No les digo que sea incorrecto, sino más bien sería una forma, pero aplicando a números reales. Cuando hablamos de matrices, utilizamos esta, digamos, tipo de curva, que significa equivalente a o equivalente por. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a aplicar la primera operación elemental de fila sobre la matriz A. Dice 5 veces fila 1, multiplica por 5 la fila 1, sume la fila 2 y coloque en la fila 1. ¿Ya? Entonces esta es la primera operación que voy a aplicar en este caso. ¿Ya? Uy, un segundo. No me permite abrir. Ya, ahí está. 5 veces. Uy,
Espera un ratito que está un poquito raro mi lápiz. No, no me permite rayar, chicos. Por eso hay una pequeña falla. No me permite rayar. Pero mientras tanto, chicos, ayúdenme realizando la operación. ¿Cómo deben realizar? Primero, vamos a ver qué filas intervienen hasta que pueda rayar mi lapicito, ¿ya? Primero dice multiplique por 5 a la fila 1. Sume la fila 2 y coloque en la fila 1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hasta que mi lapicito pueda responder, ¿sí? Porque no lo puedo manipular correctamente. Hasta ayer funcionaba, pero ahora me salió por sorpresa que no funciona. ¿Ya? Entonces, hasta eso ayúdenme, chicos, realizando estas dos operaciones. Ya, inténtenlo y mándenmelo al grupo de WhatsApp, ¿ya? Al grupo van a enviar, por favor.
Ya chicos, una disculpa, estoy teniendo problemas de conectividad. Si por algún motivo no se me llega a escuchar, por favor me avisan, ¿sí? Les vuelvo a compartir en este momento la pantalla. Entonces vamos a... Ya. Bueno, por ahí nos ayudaron con las operaciones. Ya. Bueno, no hay problema, chicos. Aunque hayan hecho mal, no hay problema. Me parece que Amanda nos acabó de enviar su ejercicio, pero no hay problema. Hagámoslo conmigo. Sí, ahorita ya. Ya vamos a ver si ya funciona nuestro viejo amigo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la operación? Dice, multiplique por 5 a la fila 1. Sume la fila 2 y coloque en la fila 1, ¿ya? Entonces, en la fila 1 voy a aplicar esto. 5 veces a la fila 1 y le sumo a la fila 2. Entonces, voy a empezar con los primeros elementos. 5 por 1, 5. Más la fila 2, 5 menos 1, 4. Y coloco en la fila 1 ese resultado. 5 por 0, 0, más 2, 2. Y coloco en la fila 1. Ahora, ¿qué pasa con las otras filas? Coloco tal y como está. De la misma manera, aplico la otra operación. Fila 1 más fila 2 en fila 2. Ya, fila 1 se mantiene, la fila 3 también y la fila 2 va sobre cambios. 4 menos 1, 3, 2 más 2, 4. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar de esta manera las operaciones elementales de filas. Siempre primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. Y dependiendo también de qué filas participen en las operaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. A ver. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, dice. Ya. Vamos con este ejemplo. Por aquí. Y le voy a poner por aquí. Ya. Veamos. Dice el siguiente ejercicio. No me permite sincronizar. Ya. Está sincronizando. Ya se está visualizando. En el blog, a ver, dice, dada la matriz A, sobre la matriz en cada ocasión, realice la operación elemental por fila indicada, antes de que se proyecte el ejercicio. ¿Puedo aplicar en la misma matriz más de una operación elemental de fila? Repito la pregunta. ¿Puedo aplicar sobre la matriz más de una operación o no necesariamente? ¿Qué opinan, chicos? ¿Será que puedo aplicar sobre esta matriz las dos operaciones a la vez? La respuesta es no necesariamente. Les explico por qué. Ustedes pueden aplicar las operaciones que quieran, pero resulta que lo más razonable y lo más recomendable es que apliquen una por una. Cuando hay casos donde se puede aplicar más de una operación elemental de fila a la misma matriz, cuando se aplican operaciones, pero estas operaciones van a las diferentes filas. Por ejemplo, les digo fila 1 más fila 2 en fila 2. Fila 1 más fila 3 en fila 3, fila 1 más fila 4 en fila 4, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las operaciones se colocan en filas o columnas diferentes. Siempre se puede hacer eso. ¿Y cuándo o en qué casos puedo aplicar eso? En los sistemas de ecuaciones. Solo ahí puedo aplicar eso. Solo con los sistemas de ecuaciones puedo aplicar eso. Nada más. Ahora sí, vamos con otro ejemplo. Dice, dada la matriz A,
Sobre la matriz A, en cada ocasión realice la operación elemental por fila indicada. ¿Qué matriz se ha obtenido? Listo. Entonces veamos. ¿Se puede aplicar sucesivamente, en este caso, sobre la misma matriz? No, porque la primera y la segunda están aplicados a la fila número 2, entonces no. Voy a aplicar por separado. Primera operación, dice fila 1, intercambiamos con la fila 2. ¿Ya? Entonces la fila 1 pasa en lugar de la fila 2. Y listo. 0, 0, 1, 0, 0, 5. Ya, siguiente operación. Dice, multiplique por un cuarto a la fila número 2 y coloque en la fila 2. ¿Ya? Fila 1, la fila 2. 0 cuarto por 4 por un cuarto, menos 1. Acá también sería menos 1. Y vuelvo a copiar las otras operaciones, las otras filas tal y como están. Y por último, menos 5 fila 3, más fila 4 en fila 4. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Menos 5 veces fila 3, más fila 4 en fila 4. Recuerden, estas operaciones se aplican de forma sucesiva. Siempre va a seguir un patrón establecido. ¿Ya? Menos 5 por 1, menos 5. Más 5, 0. Ya, ahora, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? ¿Qué matriz se ha obtenido? De todos los tipos de matrices que hemos visto, ¿tiene alguna forma esta matriz? De las que hemos visto, será matriz idempotente, matriz nilpotente, involutiva, simétrica, antisimétrica. ¿Qué creen, chicos? ¿Sería alguno de los tipos de matrices que hemos estudiado? ¿O sería Matriz triangular. correcto? Es una matriz triangular, pero también tiene otro nombre. Esta matriz es de tipo triangular, es correcto, pero también tiene otro nombre. A este tipo de matrices, donde una de las filas o columnas son ceros, se les conoce con el nombre de matriz escalonada. ¿Ya? ¿Cuándo se dice que una matriz está escalonada? Les doy un pequeño consejo. Van a tomar el elemento de la segunda fila y primera columna. Y van a imaginarse que van a formar gradas a partir de dicho elemento. ¿Sí? Van a formar unas gradas. Miren, 1 y 2. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, miren. Hemos formado una especie de escalón, como se pueden dar cuenta. ¿Sí? Repito otra vez. Van a tomar desde el elemento de la segunda fila y primera columna y van a formar una especie de escalón. ¿Sí? Una escalera. Entonces los elementos que estén bajo una diagonal son iguales a 0. ¿Sí? Para que esté escalonada. ¿Sí? Los elementos de la matriz son iguales a 0 los que estén bajo una diagonal principal. En este caso serían los elementos de la matriz A y I igual a 0 para todo I mayor a J. ¿Sí? Y, profe, ¿algún consejo para determinar una matriz escalonada? De preferencia, chicos, utilizar el método de la escalera. Este método consiste en transformar los elementos de una diagonal de la matriz en 0. Y ahora me dice, profe, ¿y si una de las filas se vuelve 0, puede ser una matriz escalonada? Necesariamente es escalonada, pero tiene otro nombre. A esa matriz la conocemos con el nombre de escalonada reducida. Cuando es una matriz escalonada, solo hasta ahí. Solo hasta ahí quedaría, ya no tengo que aplicar ninguna operación.
Cuando hablamos de escalonada reducida, quiere decir que esta matriz es escalonada. Primera característica. Segundo, tiene una fila o columna de ceros. ¿Sí? Tiene al menos una fila o columna nula. ¿Sí? Y a la vez deben simplificar las filas. ¿Qué quiere decir simplificar las filas? Tratar de reducir a ceros o a unos todo lo que se pueda. Porque hasta ahí la matriz que hemos obtenido es una matriz escalonada. Pero dice escalonada reducida. Si quiero obtener una matriz escalonada reducida, voy a reducir a la matriz todo lo que pueda. Todo. ¿Sí? Entre más ceros tenga la matriz, mucho mejor. Y otra cosa, para que sea una matriz escalonada reducida, sano consejo, transformen a la matriz identidad de orden n. Si la matriz es cuadrada, entonces van a transformar a la matriz del mismo orden de la matriz original, valga la redundancia. Pero ¿y si fuera una matriz de m por n? Por ejemplo, mire, esta matriz es de 4 por 3, ¿verdad? Entonces, si quiero transformar a la matriz identidad, o sea, hacerla escalonada reducida, ¿de qué orden debería ser la matriz identidad? Vamos a tomar a la matriz identidad del tamaño de las columnas, es decir, 3 filas. Y estas 3 filas van a formar la matriz escalonada. En este caso, para poder transformar a nuestra matriz identidad mediante operaciones elementales de fila. Y si fuera lo contrario, si tuviéramos una matriz de, por ejemplo, de 2 filas, 3 columnas. Ya, tenemos esta matriz. Entonces, ¿cómo transformo esta matriz en una matriz escalonada reducida? Es decir, en la matriz identidad. Como la matriz identidad es de orden n, es decir, cuadrada, voy a seleccionar ahora cuántas columnas. Tiene 3 columnas, ¿verdad? Es una matriz de 2 filas, 3 columnas. Entonces, ¿qué podría ser necesariamente? ¿Qué podría seleccionar? ¿Número de filas o número de columnas? Para este caso voy a transformar en la matriz identidad del tamaño de las filas, del número de filas de la matriz. Es decir, voy a tomar 2 de las filas, dice profe, no filas, sino más bien columnas. Van a tomar las 2 primeras columnas de la matriz, dependiendo del orden de la matriz, y van a transformar únicamente a esa parte de la matriz en la matriz identidad aplicando operaciones elementales de fila. ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo se hace, porque hay un algoritmo que es bastante complejo, pero no les voy a dar ese algoritmo porque no vamos a necesitar todos los pasos. ¿Sí? La matriz identidad a la que quiero transformar a B es de orden 2. Entonces voy a identificar qué elementos debo hacer 0 y qué elementos le voy a hacer 1. ¿Ya? De acuerdo a la matriz B, el 2 le tengo que hacer 0 y nada más. Solo al 2 le voy a hacer 0. ¿Cómo le voy a hacer 0? Voy a trabajar siempre con la fila número 1. Sugerencia, siempre trabajen las filas desde la 2 hacia abajo con la fila 1. ¿Sí? Es decir, ¿qué número multiplico por 1 que sumado 2 me dé 0? En este caso sería menos 2. Entonces voy a multiplicar por menos 2 a la fila 1. Sumo la fila 2 y coloco en la fila 2. ¿Ya? Entonces fila 1 se mantiene y la fila 2. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2 son 0. Menos 2 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 2 por 0, 0. Más 0, 0. Y listo. Ya obtuve una matriz escalonada reducida. Algunas de las aplicaciones para las matrices escalonadas y las escalonadas reducidas son las siguientes. Para ambas se aplica para los sistemas de ecuaciones. Para obtener
una matriz escalonada me permite analizar el tipo de solución de mi sistema de ecuaciones, que eso es lo que veremos en el próximo capítulo. Mientras que la matriz escalonada reducida me permite hallar las soluciones. Es decir, cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa 3 o las variables que intervengan en mi sistema de ecuaciones. ¿Cuál es mi sugerencia, chicos, para el próximo capítulo? Necesito que aprendan a escalonar una matriz. Es lo que necesito que aprendan, pero bien. Ahora, profe, ¿y cómo voy a escalonar una matriz? De esta manera. Mire, solo con que me transformen los elementos bajo una diagonal iguales a 0, el resto ya lo hacemos paso por paso. Pero recuerden, los elementos bajo la diagonal siempre deben ser bajo una misma diagonal iguales a 0. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Bien? Muy bien, vamos ahora sí con un ejercicio. Vamos a ir haciendo conmigo un ejercicio para transformar una matriz en una matriz escalonada y a la vez en una escalonada reducida. Si quieren transformar la escalonada reducida en la identidad y una escalonada en los elementos bajo una misma diagonal igual a 0. Eso es todo. ¿Ya? Entonces voy a tomar como ejemplo, a ver, permítame. Esta matriz de aquí. ¿Ya? Esta matriz de aquí la voy a tomar como ejemplo. Entonces sea la matriz de 3 por 3. Ya, le voy a copiar por aquí. Dada la siguiente matriz de 3 filas, 3 columnas, primero vamos a escalonarla. Para obtener siempre la matriz escalonada reducida, le debo escalonar antes de transformar a la escalonada reducida. Ya. Primerito voy a identificar una diagonal de la matriz. Como es una matriz de 3 por 3, entonces la diagonal principal vendría siendo estos elementos, 1, menos 2 y menos 2. Y los elementos que estén bajo esta diagonal les debo transformar en 0. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Los primeros elementos de las filas 2, 3, 4 hacia adelante, digamos, entre las otras filas 5, 6, etcétera, etcétera, voy a trabajar con la fila número 1. Repito. Los primeros elementos de la segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera, voy a trabajar siempre con la fila número 1. Todas esas filas con la fila 1. ¿Ya? Entonces aquí voy a formular una especie de ecuación. ¿Qué número multiplicado por 1 y sumado 1 me da 0? Sería menos 1. Menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Porque a este 1 primerito le voy a hacer 0. ¿Sí? Ahora aquí viene lo que les decía de aplicar varias operaciones a una misma matriz. Como estoy trabajando con la fila 1 y la fila 2 y coloco en la fila 2, voy a poder aplicar otra operación, pero ahora con la fila número 3. Número multiplicado por 1 que sumando 3 me dé 0. Sería menos 3. Entonces menos 3 veces fila 1 más fila 3. Coloco en la fila 3. Profe, ¿esto se puede hacer en una prueba? Se puede hacer, chicos. Créanme que les va a ahorrar mucho tiempo y sobre todo les va a facilitar el proceso. Pero recuerden, siempre fila 1 con fila 2, fila 1 con fila 3, fila 1 con fila 4, etcétera, etcétera. Ya, fila número 1 se mantiene. Fila 2, menos 1 más 1, 0, menos 5, menos 2, menos 7. Menos por menos más, 4 más 1, 5. Y la fila 3, menos 3 más 3, 0. 3 por 5, 15 y 1 son 14. Menos 14. 4 por 3, 12. Menos 2, 10. ¿Ya? Ahora, ¿con qué filas me conviene trabajar, bro? Con las filas donde los primeros elementos son 0, voy a trabajar directamente con esas filas.
¿Sí? Solo con estas dos filas. Pero, profe, con la fila 1 podría trabajar. Pueden hacerlo, pero no les recomiendo. Cuando los primeros elementos de dos filas son 0, me conviene trabajar directamente con esas filas. Ahora identifiquemos qué otro elemento debo hacer 0. A este 14 le debo hacer 0. Ya les falta poquito. Miren, solo a este menos 14 le debo hacer 0. Ahora aplico otra operación. ¿Qué número multiplicado por menos 7 y sumado 14 me da 0? Sería el menos 2. Menos 2, fila 2, más fila 3. Profe, una pregunta. Dígame. En la fila 3 se le podría directamente simplificar, o sea, dividirle para 2, para que nos salgan números más cortos. O necesariamente tenemos que hacer una operación. O sea, Ya. esa es mi Cualquiera de las dos pregunta. formas. Sí, cualquiera de las dos formas es válido. Créeme. Lo que acabas de mencionar, créeme que te acabas de ganar un premio. Con lo que acabas de mencionar, básicamente vas a poder resolver un sistema de ecuaciones. Lo que acabo de mencionar, Kevin, en este momento es, profe, ¿puedo simplificar la fila número 3? Es decir, ¿hacer estos valores un poco más pequeños? Claro que se puede, no les digo que no. Ahora bien, ¿ustedes simplifican estos valores? Muy bien. Entonces ahí les quedaría algo un poquito más corto, pero sería una operación extra. No les digo que está mal, al contrario, esto les va a facilitar el procedimiento, pero van a tener que agregar una operación más, porque mi objetivo en este caso es aplicar dos operaciones. Créanme, con cualquiera de las dos formas van a realizar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si aplicamos esta operación y después simplificamos el proceso, ¿está mal? No, porque voy a obtener el mismo resultado. Mire, aplicando esta operación sobre la fila número 3. 2 por 7, 14, de 14, 0. 5 por 2, 10, de 10, 0. ¿Ya? Hasta ahí la matriz está escalonada. Ya sería una matriz escalonada. ¿Sí? Solo hasta ahí. Ahora lo que nos decía su compañero. Dice, profe, ¿puedo simplificar la fila número 3? Claro que se puede. Entonces, para eso, a esta matriz le voy a multiplicar entre 14 y 10. Dice, puedo multiplicarle por un medio a la fila número 3 y colocar en la fila número 3. Entonces, mire. Fila 1, fila 2 y fila 3. 14 y 2 son 7. Bueno, multiplicámosle por menos un medio. Sería 7. Y acá sería menos 5. Y mire, solo bastaría con aplicar una siguiente operación, que es fila 2 más fila 3 en fila 3. Y mire, que les va a dar exactamente lo mismo, solo que sería una operación extra. No les digo innecesaria, cuidado, no les digo innecesaria. Porque si pueden simplificar las filas antes de realizar las operaciones como la suma o el producto, es mucho más factible. Inclusive con los sistemas de ecuaciones también se trabaja simplificando las matrices todo lo que se pueda. ¿Sí? Pero las filas tienen que simplificarse, tratar de que sean valores mucho más pequeños, cosa que no nos queden ni fracciones ni decimales, que eso es algo que jamás en la vida va a aparecer en álgebra lineal. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Profe, ¿por qué razón nos dan filas nulas al momento de aplicar operaciones elementales de fila? ¿Qué representa matemáticamente esta fila nula? Las filas nulas en una matriz no tienen un significado matemático. Hasta el momento, no tienen un significado específico. Pero para un sistema de ecuaciones, una fila nula indica que mi sistema tiene más de una solución. O como nosotros le conocemos, tiene al menos una solución.
Entonces las filas no nulas, ¿qué representaría? El número de filas no nulas de una matriz lo conocemos con el nombre de rango. Número de filas no nulas de A va a ser igual al rango. ¿Sí? Va a ser igual al rango. Y además, si una matriz A es equivalente por filas a una matriz B, entonces el rango de A va a ser igual al rango de B. En otras palabras, chicos, esta es mi matriz A, ¿verdad? Entonces, la última matriz que obtuve le voy a nombrar como B. Esta va a ser mi matriz B. ¿Cuál es el rango de B? ¿Cuántas filas no nulas tiene? Tiene 2 filas no nulas. El rango de B sería igual a 2. Y como esta matriz es equivalente por filas a la matriz A, entonces el rango de A también sería 2. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca del rango? ¿Ya? Ahora, ¿cómo obtenemos el rango de preguntas? El rango se obtiene fácilmente escalonando la matriz. Para obtener el rango, único requisito es escalonar la matriz. ¿Sí? Escalonar la matriz. No necesitan simplificar los términos de las filas, no necesitan hacer otras operaciones, por así decirlo, más tediosas. Solo con escalonar la matriz es suficiente. Pero el rango por lo general hallamos a partir de matrices cuadradas. Únicamente con esas aplicamos, con matrices cuadradas. ¿Sí? Pregunta de examen. Les pongo una pregunta de examen, a ver, una mediala. Jeje. Ya. Como les decía, en toda la materia vamos a trabajar con parámetros. Analizar el rango de la matriz C en función del parámetro alfa. Chuta, ya me dice, ¿qué tendría que hacer ahí? Quiero analizar el rango de la matriz en función del parámetro alfa. Para eso, ¿qué necesito hacer? Necesito escalonar. ¿Sí? Entonces voy a empezar escalonando la matriz utilizando operaciones elementales de fila. Otra cosa, si les dan ecuaciones un poco complejas o por así decirlo que no se puedan resolver, no hay ningún problema porque no va a ser necesario inclusive los valores. Si tenemos una expresión en función del parámetro, es suficiente. No necesito nada más. ¿Ya? Entonces voy a aplicar operaciones para que este menos 1 y este 1 se hagan 0. Entonces para eso voy a multiplicar por alfa a la fila 2, sumo la fila 1 y coloco en la fila 2. Y multiplicamos por menos alfa a la fila 3, sumo la fila 1 y coloco en la fila 3. Entonces fila 1, menos alfa más alfa 0, menos 1 menos alfa, alfa cuadrado menos 2. ¿Ya? En la fila 2, fila 3. Menos alfa más alfa 0, menos alfa más 1. Sí, menos alfa más 1. ¿Y qué más nos quedaría? Menos alfa menos 2. ¿Ya? Ahora, solo nos faltaría hacer a este menos alfa más 1 le debo transformar en 0. Ahí sí viene lo que decía su compañero. Profe, ¿puedo simplificar esta fila tratando de simplificarla todo lo que se pueda? Pueden hacerlo. No les digo que no, no les impido hacer eso. ¿Ya? O simplemente voy a multiplicar por menos 1 a la fila 2, sumo la fila 3 y coloco en la misma fila 3. ¿Ya?
Entonces, fila 1 se mantiene, fila 2 también y fila 3 también. Menos 1 más alfa. Menos 1 más alfa más menos alfa más 1, todo esto se vuelve 0. Y de ahí nos quedaría menos alfa cuadrado más 2 menos 2 es 0. Menos alfa. Y ya está. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. ¿Cómo analizamos el rango? Como la matriz está escalonada, vamos a analizar en la fila que tenga la mayor cantidad de ceros de izquierda a derecha. La fila que tiene mayor cantidad de ceros de izquierda a derecha sería la fila 3. Aquí voy a analizar el o los valores de alfa. Si la ecuación es sencilla, la puedo resolver. Caso contrario, no va a ser necesario. Vamos a utilizar esta expresión para determinar el rango de la matriz. Entonces definimos la siguiente función a trozos. El rango de C, ¿sí? El rango de C, ¿a qué va a ser igual? El rango de la matriz tendría dos filas no nulas, si y solo si este parámetro, menos alfa cuadrado menos alfa, es igual a 0. Si esta expresión es igual a 0, el rango de la matriz sería 2. Caso contrario, sería igual a 3 si y solo si menos alfa cuadrado menos alfa es distinto de C. ¿Sí? Opcional, como les digo, hallar los valores de alfa. Es opcional. O sea, no hay ningún problema si no hallamos los valores. Si la ecuación no es sencilla, o les da, por ejemplo, una ecuación así, alfa cuadrado más 1. Ya, les pongo así. Si no, obviamente esto nos va a dar en los números complejos. Entonces, si no puedo resolver la ecuación, lo más conveniente es solo analizar en función del parámetro. Igual a 0 y distinto de 0. ¿Qué pasa si es igual a 0? ¿Y qué pasa si es distinto de 0? ¿Cuál es el rango de la matriz? En función del parámetro. Y eso es. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Mucha atención. Este ejercicio es prácticamente mental. Me van a ayudar a hacer este ejercicio, no mentira. Vamos a ir haciendo entre todos el siguiente ejercicio, ¿ya? Este, por si acaso, es del librito, del mismo PDF que les envié, la página 24, ejercicio número 9. Repito, del librito que les envié, página 24, ejercicio número 9. ¿Ya? Ahorita se está proyectando. Dadas las matrices A, B, C, D, E, indique las que se encuentran en forma escalonada. Solo escalonada, recuerden. Para que sea escalonada, vamos a identificar el elemento de la segunda fila y primera columna y formamos una especie de escalera, ¿sí? O de escalón. Para este caso, ¿cuál sería? Segunda fila, primera columna. Y empieza a formar gradas. Miren, esto es una grada. ¿Los elementos bajo la diagonal son iguales a 0? Sí. Esta matriz está en la forma escalonada. ¿Ya? Vamos con el literal B. Segunda fila, primera columna, empieza a formar un escalón donde todos los elementos de la diagonal deben ser 0. Pregunta, ¿esta matriz está escalonada, es escalonada reducida o ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Correcto, ninguna de las dos. ¿Por qué si uno de ahí dice, profe, nos faltó hacerle 0? Pues le faltó hacerle 0. Entonces, no es escalonada. Entonces, ninguna de las dos, ni escalonada ni escalonada reducida. Muy bien. Literal C, escalonada, escalonada reducida o ninguna.
Vamos a ver. Segunda fila, primera columna. Empieza a formar un escalón. Los elementos bajo la diagonal son iguales a 0, por lo que sería una matriz escalonada. ¿Sí? Una matriz de tipo escalonada. ¿Ya? Literal D. Les voy a dar unos pequeños trucos para diferenciar una escalonada de una escalonada reducida, cuando no necesariamente es la identidad. Si tiene dos filas o dos columnas nulas, automáticamente es escalonada reducida. Repito, si una matriz tiene más de una fila o columna nula, automáticamente es escalonada reducida. ¿Sí? Automáticamente. Más de una fila o columna nula es escalonada reducida automáticamente. Literal E. ¿Sería una matriz escalonada o escalonada reducida? A ver, ¿qué sería? ¿Escalonada o escalonada reducida? O ninguna. Les ayudo. Esta matriz tiene una columna nula. Entonces es muy probable de que sea una escalonada o una escalonada reducida, pero lo más probable es que sea una escalonada reducida. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, esta matriz ya no la puedo seguir simplificando, a menos de que encuentren operaciones elementales de fila para transformar una matriz, digamos, reducida, es decir, simplificarle lo más que se pueda. Entonces, para este caso sería así, es escalonada, pero de tipo reducida. Y por último, el literal F. Este queda como deber para ustedes. Identificar qué tipo de matriz es. Escalonada, escalonada reducida o ninguna. ¿Y por qué? ¿Ya? Solo el literal F van a llevar de deber para la clase, ¿sí? Y listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, acerca de lo que son operaciones elementales de fila, matrices escalonadas, lo que es rango? ¿Está claro? ¿Está entendido esta parte? ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, con esto estaríamos concluyendo lo que sería el capítulo número 1, pero vamos a ver un tema extra, ¿sí? Un tema extra que, bueno, en el anterior semestre también se vio solamente un poco, no les digo todo. Ya. Ese tema vendría relacionado a las matrices elementales, el último tipo de matrices que nos falta de ver, pero como les digo, solo es un tema muy cortito que de aquí a no lo van a arrastrar. Solamente es para reforzar conocimientos acerca de las matrices. ¿Qué es una matriz elemental? Primero, definimos una matriz de orden M por N y sean E1, E2, E sub N, matrices elementales que, sí, matrices elementales que resultan de aplicar una única, ¿ya? Una única, voy a ponerle con rojo, operación elemental de fila a la matriz identidad. ¿Ya?
¿Y cómo se supone que voy a encontrar las matrices elementales asociadas a la matriz A? No necesariamente es a la matriz, sino más bien a las operaciones que se aplican a la matriz A. Por ejemplo, sea la matriz A de orden 2 por 2. ¿Ya? Y se definen dos operaciones elementales de fila. E1, intercambiamos fila 1 con fila 2 y la operación E2, 4 veces fila 1 menos 4 fila 1 más fila 2 en fila 2. ¿Ya? Resulta que al aplicar estas operaciones elementales de fila, obtenemos una matriz equivalente por filas a la matriz A. ¿Sí? Pero dice, profe, ¿y si yo no quiero aplicar las operaciones, pero sabemos de que voy a obtener una matriz equivalente por filas? Correcto. Entonces, si usted no desea realizar esas operaciones, pero quiere obtener una matriz equivalente por filas a la matriz A, va a realizar lo siguiente. Para eso vamos a hallar las matrices elementales. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a nombrar la matriz E1 que resulta de aplicar la primera operación a la matriz identidad de qué orden. La matriz es de 2 por 2. Entonces se aplicaría a la matriz identidad de orden 2 de esta operación. ¿Cuál es la operación? Intercambiamos fila 1 con fila 2. Y listo. Con eso obtenemos la matriz elemental E1. La primera matriz elemental. Y E2, que sería de aplicar la segunda operación a la matriz identidad de orden 2. Entonces, ¿cuál es la otra operación? Dice, menos 4 veces fila 1 más fila 2 en fila 2. Recuerden que no se aplica de forma sucesiva, sino que a cada operación elemental de fila le corresponde una matriz identidad diferente. Menos 4 veces fila 1 más fila 2 en fila 2. Menos 4 por 1, 4 más 0, menos 4. 4 por 0, 0 más 1, 1. Y esto sería igual a la matriz elemental E sub 2. ¿Y cómo se supone, profe, que voy a obtener solo con estas matrices a la matriz equivalente por filas a la matriz A? Pues simplemente que la matriz, ¿sí? La matriz B es equivalente a multiplicar las matrices elementales asociadas a las operaciones elementales de fila por la matriz A. Entonces, el producto de matrices elementales siempre lo vamos a hacer en orden del subíndice más grande al subíndice más pequeño. E3, E2, E1, E8, E7, E6, E5, E4, E3, E2, E1 y multiplicamos por la matriz original. Y vamos a comprobarlo bien. Hallemos la matriz B, siendo E2 por E1 y por A. Voy a multiplicar las dos primeras matrices por si acaso. Primero, las dos primeras matrices, siempre las dos primeras, las matrices elementales. 1 por 0, 0 por 1, 0, 4 por 0, 1 por 1, 1. 1 por 1, 0 por 0 más 1, 1. 4 por 1, 4 más 0 menos 4. Y de ahí multiplico con la matriz A. Y esto nos da 0 por 1, 0, 4 por 1, 4. 1 por 1, 1, 4 y 4 es 16, de 1, 15, menos 15. 0 por 8, 0 y 1 por 2, 2. 1 por 8, menos 8, 0. ¿Ya? Y esa es la matriz B. ¿Y cómo puedo comprobar, profe, si esto es correcto? A la matriz A va a aplicar estas operaciones. Entonces, la primera que es el intercambio. Intercambiamos las filas
Y después multiplico por menos 4 a la fila 1, sumo a la fila 2 y coloco en la fila 2. 4 y 4, 16, menos 16 más 1, 15. ¿Ya? Menos 15. Acá también sí, es menos 15. 4 por 2, 8. Menos 8 más 8, 0. Y esta vendría siendo la matriz B que he hallado con las operaciones elementales de fila y las matrices elementales. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien. Y para terminar la clase de hoy, por si acaso no vamos a hacer muchos ejercicios, para eso tenemos nuestra clase de ejercicios, ¿sí? Entonces no se preocupen, igual vamos a hacer más ejercicios para la clase de ejercicios. Pero la idea es que tengan 100% claro la idea de cómo hallar las matrices elementales y para qué nos ayudan, ¿sí? Vamos con un último ejemplo. Vamos a ver, pregunta de examen. Dice, dada la matriz A, literal A, aplique las siguientes operaciones elementales de fila a la matriz A para obtener una matriz B. Y encuentre las matrices elementales asociadas a las operaciones de fila del literal anterior. Y utilice estas matrices para obtener B. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar estas operaciones elementales de fila sobre la matriz A. Ya, voy a aplicar las operaciones. Dice, intercambie fila 1 con fila 2. Y 2 veces fila 1 más fila 2 en fila 2. 2 y 2 son 4, de 3 son 1. Sí, menos 1, 2 por 1, 4, 8, menos 1, 7. Y esta sería la matriz B. ¿Ya? Y como nos pide ya las matrices elementales, vamos con la primera matriz, E1, que resulta de aplicar la operación E1 a la matriz identidad de orden 2. Intercambiamos la fila 1 con la fila 2. Y E2, que resulta de aplicar la segunda operación a la misma matriz identidad. Dice 2 veces fila 1 más fila 2 en fila 2. 2 por 1, 2 más 0, 2 y 1. Entonces esta sería la matriz elemental E1 y esta es la matriz elemental E sub 2. Si A es equivalente por filas a la matriz B, entonces la matriz B va a ser igual al producto de las matrices elementales E2 por E1 y por A. Entonces multiplico la matriz E2 por la matriz E1 y por la matriz A. 3 menos 1, menos 2 y 4. Y miren, multiplico. Filas con columnas, 1 por 0, 0 por 1, 0. 2 por 0, 1 por 1, 1. 1 por 1, 1, 0 por 0, 0 más 1, 1. 2 por 1 y 1 por 0 más 2, 2. Ya, y multiplico. 0 por 3, 2 por 1, 2, menos 2. 3, sí. Esto sería 3, 2, 4, 6, menos 2, menos 1. 0 por 1, 4 por 1, 4. 1 por 1, 1, 8 por 1, 8 menos 1, 7. Y miren, comparamos ambas matrices y como se pueden dar cuenta son exactamente las mismas.
En resumidas cuentas, las operaciones elementales de fila son aquellas operaciones que se aplican a una determinada cantidad de filas para obtener una nueva matriz, conocida como matriz equivalente, de tipo escalonada, con elementos bajo la diagonal igual a 0. Escalonada reducida, fila nula o la matriz identidad, de las cuales nos permite hallar el número de filas no nulas conocido como rango. Y el rango a su vez cumple la característica de definir qué tipo de solución tiene mi sistema de ecuaciones en base a dicha matriz. ¿Sí? Y junto con las matrices elementales, que son aquellas matrices que nacen de aplicar una única operación elemental de fila a la matriz original, perdón, a la matriz identidad. Y el producto de las matrices elementales con la matriz original nos va a dar una matriz equivalente por filas a la matriz original. Y con esto, chicos, hemos concluido el capítulo número 1. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Muy bien, chicos, sin más preguntas, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Mañana tienen lección, por si acaso. No, pero el próximo día jueves tienen lección de todo esto, de todo el capítulo 1. Les voy a tomar un ejercicio, ¿sí? Entonces, vengan repasando, por favor. Y si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla en el transcurso de la semana. Con ustedes, chicos, nos vemos el próximo día jueves. Y entramos al siguiente capítulo, que son los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Pero el jueves tiene lección. Listo, chicos. Ahora sí, no les canso más. Que tengan una excelente noche, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Gracias, chicos. Una buena noche. Hasta luego, profe, gracias.